Mm, Muy bien, hermanos. Hoy día estamos estudiando ya la primera lección, hermanos, de este último trimestre de este año 2024. Hoy día es domingo 29 de septiembre. Y la lección, el título de la lección, hermanos, ahí está en la pantalla, hermanos. ¿Puede alguien dar lectura para ver si se ve o no se ve la presentación? A ver, hermanos. ¿Alguien puede mirar la pantalla? ¿Puede prender su micro y leer? La boda de Caná. Muy bien, gracias, hermano. Entonces, vamos a tratar en esta mañana acerca de la boda de Caná, el matrimonio, ¿no? El matrimonio en este lugar, Caná, dice, ¿no? En Caná. Y entonces, acerca de esa boda. No sé qué comentarios puede haber, hermanos, respecto a una boda y ese lugar, ¿no? De Caná. Bueno, en todo lugar siempre hay bodas, hay matrimonios. Y las ceremonias, ¿no? En los matrimonios, no sé, como uno que se ha casado también se puede acordar seguramente qué ceremonias hubo, si alguien puede comentar, ¿no? Esto de la boda, ¿no? Una boda. Siéntate Hermano, libre, hermano, de participar para entrar de lleno en esto, ¿no? De la boda, de una boda, un matrimonio. Sí, hermano Marcelino, tal vez se acuerde usted de su matrimonio, cómo fue, nos puede contar. así como es su matrimonio, hermano, muy bonito. Mira, tenemos que recordar respecto al matrimonio, quién y dónde se oyó por primera vez. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Dónde dice? ¿Y quién lo dijo por primera vez? ¿Y en ocasión de quién? Lo encontramos en Génesis. Y Dios, en ocasión de casar a Adán y Eva, tenido que pronunciar esas palabras. Entonces el matrimonio es importante. Dios lo bendijo, el matrimonio fue idea de Dios. Y recuerdo, el pastor dijo, estarán juntos así en la salud, así en la enfermedad, así en la prosperidad, así en las necesidades, ¿no? Entonces, eso nunca salió de mi mente. Y los dos con mi esposa caminamos, con mi reina a mi lado, cocinamos juntos, lavamos juntos, trabajamos juntos, todo hacemos juntos. Y eso es hermoso, eso es bonito. Y cuando somos invitados a algún lugar, yo lo que aprendí, no, los servicios, cuando yo los he usado, soy el primerito que lo deja en los lavatorios lavadito, limpiecito, porque digo yo, fui yo al cuartel y aprendí a lavar mis losas, mi charola. Y los niños aprenden todo así y no dejan en el hogar donde estamos nadie los servicios que lo lave alguien, no, cada uno va aprendiendo. Entonces, cuando invitamos a Jesús a nuestro matrimonio, todo marcha bien. Qué lindo que el matrimonio de Caná se les ocurrió invitar a Jesús. Qué bueno, hermanos. El pastor que nos explicó a nosotros en nuestro matrimonio dijo, ustedes son como dos palitos cada uno, si ponen un palito y otro palito así paraditos en el suelo, va a caer al derecho o al izquierdo, adelante o atrás. Pero si ponen otro palito más que es Cristo, un trípode nunca se cae. Entonces, si tu hogar quieres que sea feliz, victorioso y que dure toda la vida, invita a Cristo en tu hogar y sabia aquella enseñanza de aquel pastor. Pastor Saito nos casó pues, a nosotros. Alejandro Saito. Ujú. Qué bien, hermano, gracias por su testimonio. Así es, hermano, sí, pues, no. Al crear este mundo, el Señor no está creando una casita, como quien dice, ¿no? Esta tierra como una casita, estoy diciendo, como una casa, ¿no?
así, un lugar donde va a vivir, va a estar este matrimonio, ¿no? Este matrimonio de Adán y Eva, ¿no? Porque en el sexto día, ¿no? Ahí hace Dios a Adán y a Eva, ¿no? Y también en el capítulo 2 vemos que Dios celebra pues el matrimonio, ¿no? Así como instituyó el día sábado en la creación, ¿no? Como día del creador de Dios, un día que lo santifica, lo bendice, y que después hay un recuerdo en los 10 mandamientos, está puesto en el cuarto mandamiento, ¿no? Para el pueblo judío. El matrimonio Hermanito, también, pues originalmente se estableció ahí, terminó esta hermanita. Entonces, como dice nuestro hermano, la Biblia también nos enseña, ¿no? Y la experiencia también nos hace decir, ¿no? De que cómo es que el matrimonio puede funcionar al 100%, puede tener éxito, hermanos, el matrimonio, cuando se pone en primer lugar a Dios en ese matrimonio. No son solamente dos, esposo y esposa que son una sola carne, si no se pone a Dios como el padrino que le va a dirigir. Él está presente, no nos equivocamos, esposo, esposa, sí, pero arreglamos, Dios, su espíritu hace que arreglemos. Entonces, todos los días como nuevos, ¿no? Seguimos adelante, ¿no? Como dicen, ¿no? Si Jehová no está ahí, ¿no? En la construcción del hogar, en vano trabajan los hombres, dicen, ¿no? Y a veces uno piensa solamente en otras cosas y no en la presencia de Dios. Y ese es el problema, por más que sea muy bonito ese matrimonio. Si no está Dios, hermanos, allí va a fracasar sí o sí, ¿no? Ese matrimonio. Sí, hermana, su testimonio, hermana, también de repente nos puede contar. Nuestra hermanita creo que está queriendo participar. Sí, hermano. allá. Las costumbres de esa época, hermanito, ¿no? Dice que se hacía un compromiso o un desposorio. Antes de la boda, dice, las familias de los novios negociaban un contrato matrimonial, conocido como ketubah. Este contrato era un compromiso formal y legal y podían tener lugar mucho tiempo antes de la ceremonia. Todavía no vivían juntos, ¿no? La preparación y espera después del desposorio, el novio regresaba a la casa de su padre para preparar un lugar donde iban a vivir, ¿no? Y dice, cuando llegaba la llegada del novio, el día de la boda, el novio iba a buscar a la novia para llevarla a su nueva casa. La llegada del novio a la casa de la novia se hacía con gran alegría, música y antorchas. Si ocurría por la noche, esto era una celebración pública en la que la comunidad participaba y recuerda las palabras de Jesús, ¿no? Sobre el novio y las vírgenes. Hay una comparación que hace en Mateo 25, 1 al 13. La ceremonia, la boda en sí era una gran celebración comunitaria. La ceremonia no solo involucraba a los novios, sino a toda la comunidad que venía a apoyar a la nueva pareja. No, las bodas solían durar, dice, varios días hasta una semana y eran momentos de gran fiesta, banquete, alegría. Durante esos días la pareja era tratada como rey y reina. Qué lindo, ¿no? El banquete de bodas, ¿no? Una parte central de las bodas era el banquete donde se ofrecían comida y vino a los invitados. El relato de las bodas de Caná nos muestra cómo Jesús en su primer milagro convirtió el agua en vino. Cuando éste se había agotado, esto subraya la importancia del vino en las celebraciones matrimoniales. Amén, hermanito, amén. Para no Dígame, extender mucho. dígame, hermano. Sí, sí, mi hermanita. Bueno, hermanos, yo vi en el internet un matrimonio de judíos ultra conservadores, ultra, bueno, ahí o sea, gente que seguía con la Biblia y su extremo todavía es que tiene sus tradiciones y costumbres. Hoy en día, ¿no? Entonces, lo que yo vi y lo destacable, hermanos, de ese matrimonio es de que ellos se preparaban, miren, ¿no? Para casarse
Antes ni siquiera se tocan, no se besan, de novios, nada, hermanos, no se tocan ni un beso. O sea, pues ellos practican todas las cosas. Su celular también solamente para llamar, no tienen ahí, no usan así el internet, bueno. Y realmente los jóvenes, hermanos, para casarse, todo joven, ¿no? Ahí de estos judíos eh, ultra conservadores, bueno, eh, hermanos, están dedicados los jóvenes al estudio y al trabajo. Estudien y trabajen, ese es su consejo, porque ellos saben que puede haber una tentación de tener esa necesidad de tener relaciones sexuales. O sea, no pueden llegar al matrimonio habiendo tenido relación sexual con otra persona, así, no, ni el joven ni la señorita, hermanos, ¿no? Y recién ya, incluso en el matrimonio vi ahí que están orando, concentrándose, ¿no, hermanos? Pidiendo a Dios y todo es realmente, pero es una maravilla también, hermanos, ¿no? Que lo practican así y lógicamente, pues ahí se garantiza también, ¿no? Lo que Dios dice, ¿no? Bueno, eso es lo que vi y yo veía que tiene cierto parecido, ¿no? Con la iglesia adventista, aunque nuestra iglesia de repente no está respetando, porque se ve eso en los matrimonios en el día, se piensa de repente solamente en la fiesta, en la comida y tantas cosas. Y Dios está lejos. Y lógicamente que por muy adventista que sea así, ya fracasa ese matrimonio a veces, años, 2 años, 3 años, está fracasando. Porque se concentran solamente en las cosas, ¿no? Que el mundo se preocupa, no en la presencia de Dios. Entonces, cuando Dios no está, pues hermanos, puede haber plata, puede haber de todo, hermanos, fiesta, tantas cosas, pero eso va a fracasar si el Señor no está en primer lugar, ¿no? Eso por experiencia y la Biblia lo confirma, eso, pues no, hermanos. En vano edifican, pues dice, no, la casa, el hogar, ¿no? Si Jehová no está ahí, en vano están trabajando, ¿no? Hagan lo que hagan. Eso es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Hay un salmo, no recuerdo bien, creo que no recuerdo bien el número del salmo. 127, 100, 127, hermano. 127. Gracias, hermano. Ahí puedes leer el primer versículo, hermano. Ahí está la definición, ¿no? De este matrimonio para que tenga éxito. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver, pues, hermanos, una boda así en Caná, donde el mismo Señor Jesucristo, que es el mismo creador también, ¿no? Pero está en forma humana, él participa de ese matrimonio, hermanos. Qué interesante, ¿no, hermanos? Aquí vemos a un dibujo, tomé, ahí está Jesús, nuestro Señor, ahí está, ¿no? Recuerden que la mamá de Jesús es que vemos aquí en la mamá de Jesús que tenía fe también, pues, hermanos. Le ordena a su hijo, hermanos, le ordena al Señor Jesús y le dice, mira, aquí falta vino. Así que, o sea, le dicen, no, prácticamente que haga un milagro, pues no, o que solucione ese problema. Y Jesús se sorprenda, ¿no? Y por la fe que tiene su mamá, tiene que obedecer nomás, pues no. O le dice, ¿qué tienes mujer conmigo? Le dice, ¿no? ¿Qué pasa, no? Porque recuerden que el vino es un símbolo de la sangre de Jesús que sería derramada por nuestros pecados. Pues eso tendría que ser pues, al final ya, ¿no? Pero al comienzo sucedió eso, hermanos, y pues Jesús, por la fe de su mamá, y también no fue una demostración para fortalecer la fe de los discípulos, ¿no? Porque al ver que el agua que Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua, llévenlo al maestresala, al encargado, ¿no? De todos los sirvientes, y cuando prueba pues este vino, o digo este agua, no era agua, sino era vino y de mejor calidad. Claro, un vino es pues jugo de uvas no fermentado, ¿no? No con alcohol. Bueno, entonces pues era lo mejor. Y eso fortaleció en la fe de los discípulos. Decía pues realmente que era pues realmente Jesús el Mesías, el Cristo, ¿no? Bueno, ahí está el dibujo, hermanos, la fiesta ahí atrás. Bueno, y vamos a leer lo que dice la lección. Dice aquí, lee Juan 2:1 al 11. Ahí está, hermanos, esta historia. ¿Qué señal hizo Jesús en Caná?
¿Qué señal? ¿Y cómo ayudó así a sus discípulos a creer en él? ¿Ah? ¿Cómo ayudó así a sus discípulos a creer en él? Bueno, el comentario, bueno, aquí, a ver, hermanos, no está el texto bíblico. Sí, pues mira, no lo había puesto aquí el texto bíblico, hermanos. Es que todavía el hermano, hay un hermano, ya me olvidaste su nombre, su presentación lo hace, pero no lo ha hecho todavía, así que yo tuve que ver formas de pegar aquí la lección, ¿no? Para ver esto, ¿no? Entonces vamos a ver Juan capítulo 2, estoy abriendo aquí la Biblia, hermanos. Juan capítulo 2, busco aquí, Juan, ¿no? Ahí está Juan capítulo 2 y hasta el versículo 11, ¿no? Desde el 1 hasta el 11. Hermanito, Sí, hermanita. antes de que entremos a la lectura, bueno, yo quisiera hablar sobre el matrimonio, algo pequeñito, ¿no? El matrimonio realmente es algo sagrado, ¿no? Que Dios ha instituido con sus hijos, para sus hijos en esta tierra. El matrimonio, realmente tanto hombres como mujeres, nos comprometemos, ¿no? Con una persona por amor. Y ese amor a veces no permanece, ¿no? Fiel, tal vez por diferentes circunstancias que a veces nosotros nos descuidamos, porque como habíamos estudiado el mes anterior, ¿no? Que nosotros deberíamos, ¿no? Ser constantes con nuestro Señor diario, el estudio, la oración de su palabra, porque el enemigo está allí para arrebatarnos, porque el enemigo, que es Satanás, no quiere vernos felices. Él es el que destruye los hogares, se mete tanto a los hombres como a las mujeres, ¿no? Entonces, para eso, yo, por ejemplo, quisiera dar a los jóvenes que recién se van a casar o van a formar su hogar, deben estar constantes con Dios, porque el momento que nosotros nos descuidamos, nos alejamos, nos apartamos de Dios, no estamos estudiando su palabra, no estamos orando, el enemigo entra de inmediato, ¿no? Y así destruye el hogar. Entonces, para que no haya eso, ¿no? Nosotros tenemos que estar así como las 10 vírgenes, ¿no? Ellos estaban, a las 5 les faltaron y las otras 5 eran sensatas y las otras insensatas, ¿no? Tenemos que estar en constante vigilia, ¿no? Para que el matrimonio vaya adelante. Y bueno, realmente el matrimonio es una bendición de Dios. En el cielo ya no habrá matrimonios tampoco, ¿no? Solo en esta tierra tratemos de que el matrimonio pues no se deshaga, porque es muy doloroso realmente y afecta a los hijos, ¿no? Entonces los matrimonios de los jóvenes que se van a casar hoy en día tienen que estar muy constante con Dios día y noche, caminar con Él de la mano de Dios. Amén, hermanito, amén. Gracias, 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 hermanos. Sí, pues, hermanos, recalcamos justamente los consejos prácticos que todo joven, o sea, desde ya su niñez, dedicado al estudio, formación, aprender no oficios o carreras, no sé, dedicarse a eso no es el consejo, y al trabajo y eso, ¿no? Que bueno, eso no, yo no sabía todas esas cosas, hermanos, yo conocía después, ya, bueno, y eso, ¿no? Para que se cumpla lo que dice Dios, ¿no? Porque la tentación para el joven es tener las relaciones sexuales. Ya hoy en día, ya pues 15 años, 16 años, ya están teniendo relaciones sexuales en las discotecas, aquí. O sea, es normal, ¿no? Ya yo que tenía mis alumnos en la universidad, hablaba respecto a estos temas, hermanos, del matrimonio, cómo debe conservarse el varón, la mujer, pues ya pareciera eso, ¿no? Que está pasado de moda lo que dice Dios, pero hay que enseñar, pues, estos, y cuánto más dentro de la iglesia, hermanos. Dentro de la iglesia, nuestros jóvenes tienen que estar preparados, dedicados exclusivamente, ¿no? Así, trabajo, estudio, concentrados, no tener tiempos
de ocio libres, ¿no? Donde realmente, pues, ahí se mete en la cabeza del joven, ¿no? Para ya estar ahí, eh, diríamos, perdiendo su inocencia, tanto el varón como la mujer, ¿no? Que deberían llegar ahí, no así puros al matrimonio, ¿no? Con todos los consejos para tener éxito. Eso es lo que, y así en esa mentalidad, eso es lo que enseña la Biblia, hermanos, ¿no? Y no, como hoy en día, ya, bueno, eh, se llega ya con muchos problemas ahí al matrimonio, teniendo experiencias de una y otra cosa. Lógicamente que eso, claro, Dios perdona y puede funcionar esa familia si es que a Dios se pone en el hogar. Pero hermanos, pues estamos viendo en estos últimos tiempos donde ya se ha deteriorado bastante la familia en el mundo. Ya ni siquiera hombre con mujer se hace el matrimonio, sino al gusto, de acuerdo a las tendencias perversas, no sé, pervertidas, diremos, ¿no? En el ser humano, pues ya se genera, uno se puede casar hasta con algún objeto, no sea animal, todo ya, y está legalizado. Todo esto, hermanos, en los países supuestamente adelantados como Alemania, Estados Unidos, Holanda. Bueno, ya las leyes permiten esas aberraciones, hermanos, respecto al matrimonio, ¿no? Entonces nosotros como iglesia tenemos que, pues hermanos, conservar todo lo que Dios dice para el éxito, pues no, hermanos, en este mundo donde está pervertido ya completamente este mundo, pues. Bueno, pero vamos a ver aquí esta fiesta, este matrimonio donde Jesús, pues, estuvo su presencia allí. Dice, al tercer día, hermanos, se celebró una boda en Caná de Galilea, ¿no? Al tercer día se celebró una boda, dice, en Galilea. Estamos viendo, hermanos, de que realmente cuando leemos Juan, ahí nos está hablando, pues, no, ya de un primer día, de un segundo día, donde ya los discípulos de Juan Bautista le siguen a Jesús, ¿no? Y así. Y entonces, en el tercer día, hermanos, dice, se celebra pues una boda en Canaán de Galilea. Y estaba allí la mamá de nuestro Señor Jesucristo. Y también estaba en la boda el Señor Jesucristo porque había sido invitado nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y con sus discípulos, ¿no? Ahí estaban en la boda, hermanos, ¿no? Cuando se acabó el vino, hermanos, este problema surge, no había vino. La madre de Jesús le dijo, pues, no tienen vino, le dice a Jesús, no tienen vino. Y Jesús le dice, pues, a su mamá, mujer, le dice, no. Miren, hermanos, que no es falta de respeto, pero acá se confronta, ¿no? A su mamá, le dice, mujer, le dice, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? O sea, ¿o qué te pasa, no, mujer? ¿O qué te pasa, mamá? Bueno, en este caso sí dice, ¿no? ¿Qué nos va a ti y a mí en esto? ¿No? ¿Qué asunto hay, no? Todavía no ha llegado mi hora, o sea, la hora de su muerte, pues hermanos, recuerden que hemos estudiado esto, la Santa Cena, la hora de su muerte, ahí dice, este vino representa mi sangre, ¿no? Que será derramado por todos, ¿no? Por los pecados. Y el pan representa, ¿no? Su cuerpo, ¿no? También que sería crucificado, ¿no? Entonces, pero aquí Jesús le cuestiona, pues, a su mamá, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Y miren, la madre no dice, bueno, me equivoqué, nada, sino la mamá, su madre dijo a los que servían, hacer todo lo que él os diga. Miren, qué fe de María, ¿no? Dice, hagan lo que él les va a decirles. Ya, pues no había vuelta que dar, el Señor Jesús, pues tenía que hacer caso, nada más. Es así la fe, hermanos. Y había allí, pues, hermanos, 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. Hermanos, entonces habían ahí recipientes grandes como aquí en el Perú hay aríbalos, ¿no es cierto? Que los incas han hecho, creo, no sé. Entonces, o tumis de repente, creo, ¿no? Hay gente que hace diferentes bebidas así en sus recipientes grandes, pero ahí habría pues de piedra, eran las tinajas, 6 tinajas de piedra, dicen, ¿no? Hermano, Tinajas, una dice, pregunta. ya.
Hermano, Pregunta, hermano. hermano, ¿por qué 6 tinajas? ¿Por qué no 7, 3? Así, ¿a qué apuntaría esto, hermano? Debe tener su significado. Lo que está diciendo, 6 tinajas, así como 6 días de trabajo, 6 años vas a hacer tu tierra, el barbecho, no sé, algo así. Entonces, 6 también debe significar algo. Algún hermano debe saber, hermano. Gracias, hermano. Sí, solamente no hay que dar lugar al diablo para que alguien esté generando profecías de eso, ¿no? Simplemente, hermanos, 16 tinajas. La costumbre en ese tiempo era pues la purificación. No podían comer nada si no se lavaban manos, pies, hasta el cuerpo se lavaban, hermanos, y a veces uno se contaminaba, ¿no? Como dice ahí en el Antiguo Testamento, el flujo de sangre o la menstruación era contaminarse o no, la eyaculación, bueno, el semen de repente, bueno, todo se contaminaba y había que lavarse, estar limpio, pues, hermanos, exteriormente y también simbólicamente, interiormente también, pues, hermanos, ante la presencia de Dios, uno tiene que presentarse limpio. De ahí que ellos practicaban eso, ¿no? De la purificación, hermanos. Habían diferentes ritos también para diferentes situaciones, que uno tenía lepra y se curaba de repente, entonces tenía que ser purificado. Siempre entraba ahí el agua y también muchos otros aditamentos también, ¿no? Hermano, Bueno, pero eso es de la purificación, hermanos, pero no me parece si hubiera sacar profecías de acá o alguna cosa, no irnos por ese lado de repente, hermanos. Sí, hermana Mónica, tal vez ella dé eh, una respuesta. hermano justo, bueno, primero no sé, esa pregunta que hizo el hermano Celso respecto a la aceitinaja. Tampoco quiero decir si es algo del diablo o no, eso de pensar en algo profético, pero sí lo que puedo decir es que eh, las cosas que están escritas, ¿cierto?, son para que las entendamos de alguna forma. Y respecto a las tinajas, qué importante, mi hermano, esto de lo que dijo el hermano aquí, de que eran usadas para la purificación. Se llenaban con agua, ¿cierto?, hasta el tope, y ellos, claro, se limpiaban allí. Y Cristo transforma el agua en vino. Y esto también tiene una implicación espiritual para nosotros, ¿cierto? Es Cristo quien sana y quien purifica. Cuando digo purifica, ellos se purificaban con el agua, pero el agua solamente puede limpiar el cuerpo. Cristo nos puede purificar y nos puede limpiar por dentro, ¿cierto? Espiritualmente. Y cuando hablamos de la sanación, no solamente hablamos de sanarnos físicamente, hablamos de la sanación espiritual. Cristo puede salvarnos. El agua, cierto, son el símbolo de la purificación y el vino, el símbolo de la sangre de Cristo, que nos salva, que nos redime. Y lo de las tinajas, hermano, la cantidad podría ser, podría tener un significado, o sea, tampoco pensemos que tenga una connotación negativa el pensar que pueda tener otra simbología, porque como dije antes, ¿cierto? Todas las cosas fueron escritas para que nosotros creamos, o sea, ¿por qué dice justo 6 tinajas? Pudiendo haber dicho, habían tinajas, ¿cierto? Puede ser como puede no ser, pero bueno, vamos a lo principal ahí, que es el asunto de la purificación y sanación, la simbología que tenían el agua y el vino. Muy bien, hermanos. Sí, pues, hermanos, eso de que haya un significado para una y otra cosa, hermanos, necesariamente tiene que ser bíblico, no sacado de nuestra cabeza o imaginarnos, ¿no? A veces encontramos cosas así y queremos darle un significado, pero habría que orar, que el Espíritu Santo nos ayude a entender. Pero aquí la lección, hermanos, no veo que aquí quiera decirnos algo de sus 6, a no ser que alguien, como dice Celso, de repente pueda decir. Pero más que todo, hermanos, aquí lo importante es de que esos recipientes bueno, por mandato del Señor Jesucristo, como vemos acá, hermanos, Jesús les dijo
llenad de agua las tinajas, dicen, llenad de agua las tinajas. Y llenaron pues hasta el borde, dice, esas tinajas, ¿no? Entonces les dijo el Señor Jesús, ¿no? Les dice, sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala, o sea, el encargado, ¿no? Que está dirigiendo, ¿no? Todo el servicio en esta fiesta, en esta boda, ¿no? Y se lo llevaron, pues, ¿no? Al que dirige este vino. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, ¿no? Y como no sabía de dónde era, pero los que servían, los que han llenado, ¿no? Esas tinajas con agua, ellos sí sabían, pues, ¿no? Ellos lo sabían. Entonces, el maestresala llamó pues al novio al probar, ¿no? Este agua, pero ya él ve que es vino, le dice pues no al novio, le dice, no, todo hombre sirve primero el vino bueno y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno, dice, ¿no? Entonces, hermanos, este principio de sus señales hizo Jesús en Canaán de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Entonces, hermanos, pero lo importante aquí, lo que destacamos ahora en esta mañana de esta lección, hermanos, es de que esta señal que hace el Señor hace un milagro ahí en Canaán de Galilea, ¿no? Manifiesta pues su gloria, ¿no? Que realmente el Señor Jesucristo viene de Dios, es el Hijo de Dios, es el Cristo, el Mesías, ¿no? Y sus discípulos así pues empiezan a creer en que realmente es así, que Jesús no es cualquier persona que digamos, sino es el Hijo de Dios. Claro, es un ser humano completamente humano, ¿no? Hijo de María, ¿no? Es hijo de Dios, pues. Pero, hermanos, ¿cómo es que a través de él, pues, se hace ese milagro, ¿no? De conversión del agua en vino, pues, hermanos, ¿no? En vino. Bueno, se pueden sacar muchas aplicaciones de ello mismo, hermanos, pero lo importante es que acá se está dando cumplimiento nada más, ¿no? Al pedido, ¿no? De su mamá, de María, ¿no? Y tuvo que hacer eso, pues no, por la fe que tuvo María, tuvo que convertir eso, aunque cuestionó a su mamá y le dijo, no, mujer, ¿qué pasa, no? Entonces, porque esto del vino, hermanos, sí lo hemos visto ya en el libro de Marcos, ¿no? En la última cena, ¿no? Que hicieron, ahí sí vemos que el vino tiene un significado, ¿no? Bueno, así que entonces, hermanos, vamos a ver el comentario ahora sí de la lección. Dice, ver a Jesús realizar el milagro de convertir el agua en vino fue pues una evidencia, hermanos, favorable a la decisión de los discípulos de seguirlo. Claro, los discípulos necesitan ser fortalecidos en su fe para seguirle a Jesús, pues no completamente, ¿no? Y cuando ven esa evidencia, ¿cómo es que convirtió el vino, el agua en vino? Era una evidencia realmente de que no era cualquier persona, pues el Señor Jesucristo. Era pues el Mesías, no el Cristo. ¿Cómo no habría de ser una poderosa, pues, demostración, hermanos, de que Él procedía en verdad de Dios? Mm, pero hay una cosa, hermano, que no se ha dicho, ¿no? Que en esa ocasión esos uruñas o tinajas o no sé, estaban vacías, pues, que han tenido que llenar, no es que había agua ahí, claro, estaba esos objetos puestos ahí para agua, pero en esa ocasión estaban vacías. Y así es que han llenado agua fresca, pues, mi hermano, agua fresca. Claro, claro, hermano, agua, pues han tenido que llenar con agua, agua, ¿no? Nosotros conocemos el agua y todo esto, ¿no? Parece que era, imaginemos, ¿no? Como una tina, con tinajes, dice, ¿no? Y ahí entraría 3 baldes, digamos, ya de agua, ya lo llena todo eso. Entonces, más o menos la idea es esa, y pues eso lo llevaron al maestresala, ¿no? El asunto es de que, hermanos, vamos a ver, aquí hay una comparación muy importante que se hace, porque por una parte, hermanos, vamos a ver a Moisés
utiliza Dios a Moisés para libertar a su pueblo de Israel de Egipto, que estaba en la esclavitud de Egipto, hermano. Y este mismo Moisés es el que también dice, después de mí, más adelante va a venir un profeta. A él escuchen, así como a mí me está usando Dios como libertador de este pueblo de Israel, también va a venir uno a quien ustedes deben escuchar. Está referido a nuestro Señor Jesucristo, que sería pues el salvador también del pecado, pues no a nosotros nos salva del pecado. A él oíd, dice, ¿no? Entonces hay una comparación que en la Biblia se hace, hermanos, de este asunto, ¿no? Y Moisés, recuerdan, para libertar vinieron pues las plagas ahí. No es que Moisés hizo las plagas, sino Dios a través de Moisés. Y una de las primeras plagas, hermanos, era pues convertir el río Nilo, pues era una divinidad, es un ídolo para los egipcios, ¿no? Era su dios, el río Nilo. Pero sus aguas fueron convertidas, hermanos, pues en sangre, en sangre. Miren, para Dios todo es posible. El agua del río, todo el río se convierte en sangre, hermanos. Bueno, entonces ahora el comienzo ¿no? del trabajo de nuestro Jesús para salvarnos, ¿no? Que vino a esta tierra, Señor Jesús, pues convierte el agua ya también en vino, pues hermanos, ¿no? Más es una comparación que hace la lección, ¿no? Bueno, vamos a ver esto, ¿no? Dando lectura a estos comentarios. Dice, probablemente, hermanos, no estaban hasta entonces preparados para entender quién era él realmente. Claro, los discípulos todavía no sabían bien quién era Jesús, pues no. Moisés, hermanos, era el líder de los israelitas, como les comentaba, ¿no? Y sacó a Israel de Egipto mediante muchas señales y milagros, como dice Deuteronomio. Vamos a leer Deuteronomio 6:22. Además, el Señor hizo pues grandes y temibles señales y maravillas delante de nuestros ojos contra Egipto, hermanos. Contra Faraón y contra su casa. Pues ahí las plagas cayeron, pues hermanos, contra sus dioses que tenían sus ídolos, contra este pueblo de egipcio, contra el rey también, porque al final no lo que va a morir es su hijo primogénito de Faraón y de todos los que no pintaban su puerta con la sangre del cordero, ¿no? Que sacrificaban. Bueno. En Deuteronomio 26:8 dice, y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con gran terror, con señales y milagros, dice, ¿no? Ahí está, hermanos, las señales que también se hizo a través de Moisés, que Dios hizo, ¿no? Y así sacó al pueblo de Israel, pues, ¿no? Fue a él, hermanos, a quien Dios utilizó, pues, para liberar a Israel de los egipcios, pues, ¿no? Fue, hermanos, en cierto sentido, un salvador, como si fuera un salvador Moisés, pues no. Dios profetizó a través de Moisés que vendría un profeta. Entonces, aquí está escrito, hermanos, en la Biblia, ¿no? Moisés, ¿no? Eh, hace mención de que vendría, pues, un profeta, así como Moisés, un libertador, hermanos. No, a él escuchen, dicen, vamos a leer eso, ¿no? Entonces, Dios profetizó a través de Moisés, Dios es el que está hablando a través de Moisés, que vendría pues, un profeta que sería como Moisés, hermanos. Dios pidió a Israel que lo escuchara. Eso es lo que pide Dios, escuchen. Todos había que escuchar a ese profeta, y ese pues es Jesús, hermanos, ¿no? ¿Dónde dice eso? Deuteronomio 18:15 dice, un profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios. A él oiréis, dice. Entonces, referido, hermanos, ¿a quién? A Jesús que vendría, ¿no? Por delante. Es una ilustración, pues, no esa liberación del pueblo de Egipto, hermanos, o digo, el pueblo de Israel liberado del pueblo de Egipto, no. Es una ilustración de que lo que Jesús hace también con nosotros nos ha liberado, ¿no? De la esclavitud. Estábamos esclavos en las manos de Satanás. Y él, pues, con diferentes señales nos ha sacado, pues, ¿no? Y ahora somos hijos de Dios, nos ha libertado, pues, ¿no? De la esclavitud de Satanás, ¿no? Y ese mismo proceso que hubo, ¿no? De salir, ¿no? También estamos pasando, pues, en el desierto, ¿no? No vaya a ser más que nos quedemos acá en el desierto de esta tierra, ¿no? 40 años se quedaron porque les faltó fe, pues, al pueblo de Israel y algunos nada más
que tuvieron fe han entrado pues a la Canaán terrenal. Y para nosotros estamos en este desierto, esta tierra, y vamos a entrar a la Canaán celestial, hermanos. Así que no hay que perder la fe, hermanos. Hay que tener fe, perseverar hasta el final, ¿no? No dudar. Y vamos a ver aquí Mateo 17:5, hermanos, dice. Mientras estaba aún hablando, he aquí, miren, esto ya es en el Nuevo Testamento, hermanos, ¿ah? Mateo 17:5. Mientras estaba aún hablando, ¿no? Aquí está el Señor Jesucristo, está con Pedro, con Juan, con Santiago, con los 3 discípulos en el monte de la transfiguración, hermanos. Ahí están, ahí aparece Moisés y Elías aparece junto con el Señor Jesús. Y Jesús se ve como Dios, es transformado, hermanos. Y entonces ahí ven pues esos 3 discípulos. Y mientras estaba, dice, aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió. Una nube aparece, ¿no? Y los cubre. Y una voz salió de la nube, hermanos, diciendo, es la voz de Dios, ¿no? Dice, este es mi Hijo amado, respecto a Jesús, ¿no? En quien me he complacido, dice, en quien me he complacido. A él oíd, ahí está, hermanos, a él escuchen, a él escuchen. Entonces, hacemos bien escuchando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que es el Evangelio, ¿no, hermanos? A él oíd. Entonces, ahí está la comparación, hermanos, ¿no? Moisés con el Señor Jesucristo, ¿no? Si hay alguna pregunta, hermanos, pregunten, algún comentario, comenten también. Seguimos con otro texto bíblico, Hechos 7:37. Yo solamente quiero, ¿cuál es el título de esta mañana, hermano? A ver, hermanos, ¿cuál es el título? Está hablando de el matrimonio o boda de Caná, o sea, de ese Ah, lugar. claro. Ajá, Entonces, de todo eso, de repente vamos culminando ya. ¿Cuál ajá. sería la yemita, la yema del corazoncito de esta mañana, pues? De, todo eso es una explayarse, ¿no? O sea, pero debe haber una razón para que diga el matrimonio de Canaán. Algo, sustento tenemos que sacar, hermano, esta mañana. Claro, claro, muy bien, sí, tiene mucha razón. Sí, cada lección debemos al final sacar una conclusión, pues no, hermano, no dejarlo así al aire. Bueno, como se está hablando de boda, de matrimonio, hermanos, estamos viendo y están participando nuestros hermanos también, de que el matrimonio no tiene éxito siempre y cuando se siga los pasos que Dios dice, pues no, los pasos que Dios dice. Entonces dice que el varón dejará papá, mamá, la mujer también dejará papá, mamá, y los dos se unirán, ese es el matrimonio, y ya no serán dos, sino serán una sola carne, dice, ¿no? ¿No? Entonces, ahí ya no se va a meter mamá, ni papá, ni nadie, tiene que solamente Dios. Y en el Salmo 127, ahí está diciendo de que si Dios no Hermano, está en ese justo, matrimonio, no va a tener éxito ese matrimonio. Entonces, Jesús bendice pues ese matrimonio donde asistió, porque originalmente pues Dios estableció el matrimonio y hoy en día pues la célula del matrimonio, o digo, de la iglesia, de la nación, del mundo, bueno, es la familia. Y la familia, con su bendición del Señor, pues está, de repente alguien tiene dificultades, problemas, pero uno puede arrepentirse y pedir que Dios ahora entre en esa familia para que se restablezca. Habría que tomar esa decisión, que Dios esté en primer lugar en la familia, ¿no? Para Hermano poder Justo, hacer. Sí, hermano Marcelino, hermana Mónica quieren participar, participen, hermanos. hermano Marcelino, Ah, usted primero. lo siento, hermanita, disculpa. Bien, dijo, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre. Esa frase dice, cuando tú te casas, tienes que vivir lejos de papá, lejos de mamá. ¿Qué pasa? Alguien se casa, después se queda en la casa de la mamá o en este caso de la esposa o en la casa
de los padres del esposo. Siempre va a haber alguna diferencia, algún momento en que las cosas tienen que solucionarse hablando, pero papá o mamá de la esposa van a apoyar a la esposa, van a tener problemas. Ahora viceversa, el papá del esposo también va a apoyar al esposo, pero cuando vive solo, lejos de papá y mamá, es que sabio el consejo de Dios. Tiene que dejar. Nosotros cuando nos casamos alquilamos un lugarcito, y allí los dositos teníamos una cocina chiquita, un par de olitas, dos platos, dos cosas simples. Iniciamos así. Y yo no digo que hemos alcanzado una cosa grande, no. Seguimos delante de Dios tan igual como hemos empezado. Porque así venimos desnudos a este mundo, así vamos a llegar. Pero en el camino vinieron los hijos, crecieron, ahora formaron otro hogar. Igualmente ellos también dejaron el hogar. Ahí estoy viendo en su cuarto de mi hijo Enofa, está su camita. Todo está allí, pero ya no lo veo al hijo. A veces tenemos que ir a visitarlo. Y cuando visitamos, nosotros los papás somos simplemente visitas. No podemos tomar decisiones. Ya ellos son hombres y mujeres derechos, hechos, y hacen lo que ellos aprendieron de niños. Y eso es importante, es muy importante. Ese ciclo se continúa y no hay algo que pare, porque Dios dirige esos hogares. Amén, amén. Muy bien, amén. Hermano, Hermana Mónica, por favor. sí, bueno, es interesante lo que se habla y, bueno, la conexión que se hace de la boda de Caná con el matrimonio y está súper bien. Pero la semana pasada, mis hermanos, estuvimos hablando de los milagros de Jesús y nosotros escudriñamos los milagros. Estuvimos escarbando y viendo qué más nos decía el milagro, aparte de una aplicación superficial, porque me parece que hasta el momento, y con todo respeto, ¿cierto? Lo digo, es una aplicación superficial, ¿cierto? Que podemos entender a simple vista, pero podríamos escarbar un poquito más, ¿cierto? De qué se trata esta historia que se nos cuenta, este milagro. Hace un momento mi hermano Celso consultaba, ¿cierto?, acerca de qué significaría el número 6. Y estaba viendo esto de los números en la Biblia, y cada número tiene un significado especial en la Biblia. Por eso yo digo, nada para nosotros está escrito ahí al azar. Ah, eso fue así nomás, no tiene importancia. Sí, hermanos, tiene importancia. Estaba mirando justamente el número 6. ¿Ah? Nosotros, como estoy hablando de lo que sabemos como adventistas, no lo que yo pienso, lo que me imagino, no, lo que hemos estudiado. El número 6 representa la adoración del hombre y es el número del hombre, lo que significa su rebelión, imperfección, obras y desobediencia. Se usa 273 veces en la Biblia, incluidos sus derivados, por ejemplo, sexto, en otras 91 veces, ¿cierto? Como 60 o 60, el hombre fue creado el sexto día, ¿cierto? Y bueno, así, el número es especialmente significativo en Apocalipsis, ya que 666 identifica a la bestia. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, ¿cierto? Pues el número del hombre. Si vamos a aplicar el número 6 en este relato, ¿cierto? Habla de 6 tinajas que se usaban para la purificación. Esta purificación no limpiaba, mis hermanos, la parte espiritual, solamente la física. Por eso era imperfecta. Y esa es la relación que tiene mi hermano Celso, el número 6, en cuanto a la cantidad de tinajas. Jesús, cierto, convierte esta agua en vino, como dije hace un momento,
Y Él, cierto, es quien nos limpia, quien nos salva, Él es quien nos purifica. Estaba leyendo otros relatos adventistas también acerca de este mismo hecho, de este mismo milagro, ¿cierto? Y habla de que la boda, ¿cierto?, era un pacto. Habla del antiguo pacto, ¿cierto?, en la que los israelitas se esmeraban en guardar la ley y en cumplirla al pie de la letra, pero les faltaba, ¿cierto?, lo más importante, como el joven rico, que era hacerlo realmente por el amor a Dios. Y Cristo, ¿cierto?, es el nuevo pacto. Tiene mucha simbología, mi hermano, este relato es maravilloso. Si podemos escudriñarlo un poquito más, sería muy bueno. Muy bien, hermanitos. Gracias, hermana Mónica. Ahí está, hermano Celso, lo que está explicando la hermana. Pero lo que quisiera destacar, hermanos, en esta lección para que nosotros nos podamos despedir y siempre en la lección, ayúdenme, hermanos, a recordar, hay que tomar una decisión al final, porque queda en el aire lo que estudiamos, pues. Hermanos, lo que me gustaría que entendamos es de que había un problema en ese matrimonio, en esa boda, hermanos. Un problema, como siempre, en todo matrimonio, por muy cristiano que sea, siempre tiene que enfrentar problemas. Y cada día, de repente, hay una gran cantidad de problemas que hay que enfrentar, pues por muy cristiano que seamos. Pero ahí la presencia de Jesús soluciona ese problema, hermanos. En este caso no había vino, pues es un problema, pues, hermanos, en la boda. Y él solucionó ese problema. Entonces, esto categóricamente digo, hermanos, que cualquier matrimonio, sea cualquier matrimonio en este mundo, si Cristo no está, es en vano. Por más que haya plata, dinero, trabajo, no sé qué cosa, todo lo que el mundo dice, los psicólogos, los científicos te pueden decirte, mira, si tú te casas con esta persona y esta otra persona, ¿no? Y tienen que cumplir estas características y así que se garantiza, ¿no? Que ese matrimonio, eso va a fracasar si Cristo no está. Todo lo que, y hay matrimonios que yo recuerdo un pastor, por ejemplo, que vino acá, decía, los grandes psicólogos de este mundo dijeron a este pastor, pues no, hermano, le dijeron, pues tu matrimonio no cumple con estas tres preguntas, no responde positivamente. En las tres preguntas negativamente, esto va a fracasar. Y el pastor ya es jubilado, creo que no sé, de más 90 años, creo que de más, no creo. Hermanos, y ese matrimonio ha tenido éxito, pero ¿por qué? Ya, a pesar que el mundo, con toda su ciencia, con todo su conocimiento, no psicológico, no sé, todo, que decía que iba a fracasar, no humanamente, pero la presencia de Jesús le dio éxito, hermanos. Yo también puedo dar testimonio de eso, hermanos. La presencia de Jesús, y como dice la Biblia, va a dar éxito. Y si no está Cristo en ese hogar, hermanos, va a fracasar, tarde o temprano va a fracasar, hermanos, sea cualquier matrimonio que sea, hermanos. Entonces, eso creo que aquí nos está enseñándonos que Jesús, si está presente en nuestro matrimonio, cualquier problema que se presente, Él lo va a solucionar, así como el agua lo convirtió en vino. Para Él es fácil, hermanos, pero hay que poner en primer lugar, pues no, en primer lugar al Señor, ¿no? Para que Él dirija, porque yo me equivoco, mi esposa se equivoca, pero Jesús no se equivoca, pues y tenemos que acudir a Él, decir, Señor, nos hemos equivocado, por favor, perdónanos y así, ayúdanos. Entonces hay que dejarse guiar y la solución está allí, hermanos, ¿no? Si hay que tomar una decisión en esta mañana, hermanos, es invitar al Señor Jesucristo que Él dirija, ¿no? Bueno, eso, hermanos, he aprendido de acuerdo a la palabra del Señor cuando me Hermano, iba a justo, casar. Termino esto, cuando me iba a casar, hermanos, realmente pues había que buscar padrinos. Yo decía, pero ¿quién va a aconsejar? ¿Quién va a estar en la casa? ¿Quién? Pues este hermano, esta hermana. Bueno, hermanos, realmente pues humanamente incluso a veces los que son los padrinos son los que han tenido problemas o entonces y yo tenía que visitar y resolver los problemas de los padrinos en vez que me resuelvan algún problema. Bueno, yo conscientemente sé que el hombre tiene limitaciones, pues hermanos. Y entonces decía, ya a Dios yo le digo, no, Dios, tú, Señor, tú vas a ser el padrino, aquí tú vas a estar. No, entonces, y así, entonces Él resuelve los problemas, hermanos, estamos sujetos a Él, no nos equivocamos. Bueno, hermano Waiki, sí. sí, buenos días, hermanos.
Un poquito nomás para comentarlo a la pregunta del hermano Celso. La hermana G de Huay comenta de solamente como historia nomás con respecto a las 6 tinajas, no le da mucho énfasis de repente. Entonces, más bien lo que sí dice es de que los parientes de los que contraían matrimonio era de José, sobre todo de José y de María, ¿no? Pero obviamente José no estaba ahí porque ya había fallecido. Entonces, solamente fue invitado María y claro, obviamente también Jesús y por ende sus discípulos. Y qué buena ocasión también, ¿no? Para empezar a fortalecer la fe de sus discípulos con este primer milagro que realiza Jesús. Algunos dicen de que el vino, bueno, sin fermentar representa la prosperidad y todo ello, la felicidad, y cuando se acaba el vino, bueno, es pues es para pensar de que de repente no va a haber prosperidad, felicidad y todo ello, ¿no? En la familia que están contrayendo matrimonio. Pero Jesús ahí está, ¿no? Para eh, resguardar y bueno, todo ese problema, resolverlo. Se comenta también de que los discípulos o todos los que estaban como invitados, inclusive el que dirigía o encargado de ese matrimonio, no sabían, o sea, no conocían de que se había acabado el vino. Entonces, seguramente algunos nomás de los que sabían de que ya no iba a haber vino, han tenido que estar preocupados en esto de resolver nuestro problema. Por eso es que para todos ha sido una sorpresa, ¿no? De que todavía se haya conservado un vino eh, puro, nuevo y de repente agradable a los paladares de todos, ¿no? Bueno, Muy bien. hermano, sí, yo comparto con lo que usted dice, hermano, de que Mm. la presencia de Cristo y que mejor todavía en una situación donde que igual en la creación también se instituyó el matrimonio, también aquí al empezar su ministerio de Jesús, empieza así con este milagro, ¿no? En la presencia de un matrimonio. Pero cuando usted se refiere de que, cuando dice de que si Cristo no está, una familia fracasa, supongo que se está refiriendo que fracasa para no alcanzar la salvación, ¿no? Porque vemos que hay muchos matrimonios que sin conocer a Dios son felices y prósperos. Y me atrevo a decir que mejor que muchas parejas cristianos o adventistas, ¿no? Así muchas personas que tienen respeto mutuo y sus hijos también son felices, solamente que no conocen a Dios, entonces fracasa en el sentido de no alcanzar la salvación. Quizá a eso se refiere, ¿no? Pero no podemos generalizar de que si no hay un Cristo en una familia, eso, de hecho, ya fracasa, está asegurado 100%. Entonces, eso creo que entendemos, ¿no? De que es para alcanzar la salvación. Gracias. Bien, hermanitos, no son mis palabras, voy a leer la Biblia para que se entienda y hagamos caso a Dios. Entonces, aquí, hermanos, miren, aquí he abierto la Biblia. A ver, aquí, miren lo que dice Dios. Yo no lo digo, no, sino Dios. Sí, y lo que dice Dios, pues, hermanos, no podemos discutirle a Dios, no. Entonces, ¿qué dice Dios? Miren, Salmo 127:1, inspirando, me imagino aquí a Salomón, ¿no? Dice así, ¿no? Si el Señor no edifica la casa, escuchen bien, hermanos, a veces no tenemos fe, no nos olvidamos. Si el Señor no edifica la casa, en otras palabras, si el Señor no está guiando todo ahí en la casa, está edificando la casa, en vano trabajan los que la edifican, en vano. Entonces, se quiere familia, cualquier hogar, o sea, para los ojos de Dios, no. Tal vez para nuestros ojos podemos ver que están bien las personas, sí, pero Dios está diciendo, en vano trabajan los que la edifican. Es más, está perdiendo su tiempo, ¿no? Así, si el Señor no guarda la ciudad, también miren, si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia, de nada sirve que los policías estén cuidando la ciudad. Si Dios no está, eso es en vano.
Es así, hermanos. Entonces son principios que a veces nos puede chocar, hermanos, pero esto es lo cierto, pues, hermanos. Y ahora, personalmente, verifico personalmente, no eso, yo no en los años que he existido, yo lo que veo es así, eso es cierto, eso es un principio. O sea, sí que la salvación es a través de Jesucristo, no es a través de otras personas. Claro, mucha gente se cree, puede creer ser salva, ¿no? Como los judíos. Es verdad que son prósperos porque obedecen los mandamientos de Dios, pero sin Jesús, hermanos, está pues completamente perdido, hermanos, ¿no? Completamente perdidos, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que está diciéndonos aquí. Si el Señor no edifica la casa, o sea, estamos aplicándolo, si Cristo no está ahí en un matrimonio, en la casa, todos los días guiando, en vano, pues están edificando esa familia. Es lo que dice. Ahora, si hay que cuestionarle a Dios, ¿no? Yo simplemente me limito a decir eso, pero ahí va la fe, hermanos. Pues yo voy a cuestionar también a Dios, hermanos. Voy a fracasar, pues, hermanos, voy a fracasar, porque la palabra de Dios, Dios no se equivoca, no se equivoca en lo que Dios afirma, ¿no? Bueno, voy a concluir, hermanitos, nuestra lección aquí. Voy a entrar aquí en la lección y dice aquí, hermanos, este último texto nos falta leer. Este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel: Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos, dice, ¿no? Levantará, miren, Dios os levantará un profeta como yo. ¿Está diciendo Moisés? No. No. En este caso, sí, pues Moisés dijo eso, ¿no? De entre vuestros hermanos, ¿no? Moisés, ahí está. Este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel: Dios os levantará un profeta como yo entre vuestros hermanos. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién ha escrito esto? Es Moisés. Digo, ¿cómo se llama este? Hechos, creo que lo ha escrito Lucas, ¿no es cierto, hermanos? Entonces, aquí ya es el Nuevo Testamento, Hechos 7:37 dice, ¿no? Entonces, está indicando de que justamente ya había profetizado Moisés de que Jesús sería el profeta de nuestros días. O sea, y más que profeta, nuestro Salvador, pues, ¿no? Este profeta era Jesús, dice aquí, ¿no? Y en Juan 2, hermanos, que hemos leído esto de las bodas de Caná, Jesús realizó su primera señal y a su vez se remonta a la liberación, pues, hermanos, de los hijos de Israel de Egipto. Ahora, hace alusión, hermanos, aquí, el río Nilo era pues un recurso clave y una deidad, era un ídolo para los egipcios, hermanos. Una de las plagas iba dirigida a este río, hermanos. Sus aguas se convirtieron en sangre, ¿no? En Caná, hermanos, aquí hace esa comparación. Jesús realizó un milagro similar, pero en lugar de convertir el agua en sangre, lo convirtió en vino, hermanos, ¿no? Para solucionar ese problema que había en ese matrimonio. El agua procedía de 6 tinajas utilizadas para la purificación en los rituales judíos, hermanos. Bueno, ahí ya se comentó algunas cosas respecto a esas. Sí, pues nos hacemos preguntas y por acá. Solamente yo tengo mucho cuidado, hermanos, en esto, de que a veces nos desviamos del camino correcto. El enemigo quiere eso, ¿no? Que nos desviemos tratando de darle interpretación a todo lo que hay y a veces no hacemos, nos desviamos, nos perdemos, hermanos, en eso. Y así está en el mundo del Internet, discutiendo de cuántas plumas tiene el ángel, que esto, aquello, ¿no? Y eso no viene al caso, hermanos. Lo que vincula aún más el milagro con los temas bíblicos de la salvación, dice, no. En este caso, guiémonos sobre todo por la salvación, ¿no? Jesús vino a salvarnos y todo lo que hace es para nuestra salvación, ir en esa dirección, no perdernos de esa dirección. Al relatar el incidente de la conversión del agua en vino, bueno, y remitirse, dice así, al Éxodo, Juan señala pues a Jesús como nuestro libertador, hermanos. Jesús es nuestro libertador. La pregunta aquí que se hace dice, ¿qué pensó el encargado del banquete acerca del vino sin fermentar que le proporcionó Jesús? En efecto, hermanos, lo sorprendió pues la calidad de la bebida y después que ignoraba el milagro que Jesús había obrado. Pensó que había dejado pues lo mejor para el final.
¿no? O sea, maestresala, ¿no? El término griego oinos, o sea, en griego está esta palabra oinos, hermanos, ahí en el texto bíblico, se utiliza tanto, dice, para el zumo de uva fresco como para el fermentado. Pues ahora cuando se habla, hermanos, en este mundo, donde yo estoy también aquí en el lugar, hay cuántas tragotecas hay, ¿no? O sea, en cada calle hay una tienda donde venden los tragos, los vinos, los de todo precio, ¿no es cierto? Entonces, así es. Y todo tiene pues alcohol, hermano, se supone que tiene alcohol, ¿no? Pero en este caso, la definición, en este caso, cuando habla la Biblia de vino, está hablándose pues del jugo de uvas, pero fresco, ¿no? Sin fermentar todavía, ¿no? Y entonces, pero este oínos, pues en el diccionario ahí del griego dice, representa pues o bien al jugo de uvas o zumo de uvas fresco o también al fermentado, dice, ¿no? Ahí está el diccionario bíblico adventista también, ¿no? Y la hermana Elena también afirma, ¿no? Que el zumo resultante del milagro no era alcohólico, ¿no? Claro, todo lo que hacía, no, pues no. Claro, en la barriga se fermentaría, sí. En las bodas de Canaán, bueno, sin duda, hermanos, quienes sabían lo que había sucedido estaban pues asombrados. Finalmente, hermanos, ¿qué razones tienes para seguir a Jesús? Hermano, ¿qué razón tienes? Esa es la última pregunta, ¿no? ¿Qué razones tienes para seguir a Jesús? ¿Qué qué nos han dado? Dice, se nos han dado muchas. Miren, razones para seguir a Jesús se nos han dado muchas. Para estos discípulos había una razón. ¿Cómo es que Jesús cambió el agua en vino? Y había una razón, ¿no? Para realmente es diferente de cualquier persona. Y hay que seguirle, pues, ¿no? Entonces, ahora nosotros, ¿qué razones tenemos para seguir a Jesús? Y creo que en esta lección, hermanos, sí, pues hay muchas razones, pero una razón importante, decía por testimonio de mi familia, de mi hogar también es, pongan a Cristo en la familia en lugar. De repente uno no le está dando lugar a Dios en primer lugar y siempre hemos estado haciendo de repente las cosas que uno quiere hacer. Ya cuando hay problemas, sí, se busca a Dios, hay que orar, hay que hacer ayuno, vigilia, que esto, cuando hay problemas. Pero ¿quién dirige la familia? El esposo, la esposa, o el compadre, la comadre, o el psicólogo, no sé quién dirige, ¿no? Entonces, ahí viene el fracaso, lo que hemos leído en la Biblia, hermanos. Por eso el llamado para esta mañana, hermanos, es de que invites a Jesús, hermano, a que entre en tu vida y Él dirija. De repente está fracasado, pero si lo llamas a Jesús y va a dirigir tu hogar, hermano, va a tener solución todo problema, sea cualquier problema, hermanos. Porque en primer lugar lo que va a hacer el Señor nos va a hacer humildes. Vamos a reconocer nuestros errores porque nos equivocamos, varón y mujer, y nos vamos a pedir perdón y nos vamos a guiar por lo que dice Dios y todo va a funcionar bien, hermanos, ¿no? Todo se va a restablecer, la esposa, los hijos, todo, hermanos. Ese es el llamado para esta mañana, hermanos. Invita a Jesús, hermano. Si estás invitándole a Jesús, hermanos, voy a pedir en este caso, ¿no? Que en este caso, a ver, nuestro hermano Marcelino pueda hacer la oración, ¿no? De consagración a Dios, ¿no? De que el Señor entre en nuestros hogares. Si está todavía Marcelino, de repente ya se ha ido al trabajo. No, aquí está, creo. Hermano Marcelino, ¿puede hacer No la sé si oración? se me escucha, hermano, estoy en la calle. Sí. ¿Se escucha? Ahí, hermanito. Sí, sí se escucha, hermano. A ver, hay Vamos a orar, un hermano, entonces. rinconcito. ¿Se Por escucha? favor, por Vamos a favor. orar, hermano. Y ahora, Oremos. hermanito. Querido buen Padre Dios, que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por las lecciones que nos impartes a través de tu santa palabra. Danos, Señor, el privilegio de servirte, Señor, de continuar, Señor, en nuestra travesía del desierto, Señor. A veces tenemos que pisar espinos, piedras que el enemigo pone, Señor, pero usted es poderoso, Señor, para poder disipar, Señor, allanar el camino para que sea el sendero, Señor, más llanamente posible, Señor, para nuestro éxodo. Padre mío, bendiga a cada hermano que estaba hasta el último momento, Señor, para escuchar la lección de esta mañana, Señor. Permite que tu Santo Espíritu dirija nuestros hogares, Señor, que nosotros simplemente seamos, Señor, oidores y hacedores de tu verdad. Bendiga a tu pueblo, Señor, bendiga a nuestros niños, nuestros jóvenes, Señor, también sean adiestrados solamente con tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén.
Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana. Hasta la noche, hermanos. Hasta la noche. Ah, Ah, hasta sí, A las la sí, noche. en la 8 noche. Perú, 9 Chile.